Este término es muy interesante. Cuando hablamos de aglutinación, ¿qué es aglutinar? Vamos a aprender un poquito más cómo funciona el quechua y cómo tú puedes apoyarte a partir de este video y mejorar tu aprendizaje en el quechua. Entiende que es aglutinar. Veamos lo siguiente. Una de las características del quechua aquí, como dice en la pantalla, estimados, es que es una lengua aglutinante. ¿Qué es lo que pasa en esta situación? Cuando hablamos de una lengua aglutinante, estimados, hablamos de que cada vez que nosotros aumentemos un sufijo a una expresión, a una raíz verbal, a una raíz nominal, en este caso va a estar cambiando de significado la expresión. Por ejemplo, yo digo Rolly, es una expresión simple, la raíz sería Rolly. ¿Y qué pasa si yo aumento a esta expresión un sufijo? Veamos el siguiente caso. Por ejemplo, en este caso aumentamos Rolly, por ejemplo es mi nombre. Entonces, ¿cuál es el proceso de aglutinación? Rolly sería la raíz de la palabra y digo Rolly, que realmente se traduce como Rolly, pero hay un momento en el que yo aumento y digo Rolly cha. O sea, este cha que he aumentado, estimados amigos, es un o es un sufijo. Y estamos justo entrando al proceso de aglutinación, de aumentar. Le aumento cha para cambiar su significado. Rolicha, ahora ya no va a ser como mi nombre indicaba Rolly, porque arriba significaba solamente Rolly. Ahora, Rolicha digo, pues es un diminutivo que sería Rolicito, papacito. O sea, hablaríamos así, Rolicito. Puede pasar con el mismo caso con el gato. Gato, ¿qué es gato? Misi, algunos dicen Michi, gato. Y machatatajaruay macaipi, puedo aumentar algo más. Por ejemplo, al Misi le aumento una Y. Esta Y le da a entender que estoy hablando de mi gato. Es un sufijo posesivo. Toda la vida que tú aumentes una Y a un sustantivo, estás hablando de posesión. Misi, mi gato. Ayohui, mi perro. Wakai, mi vaca. ¿Ya? Dice Hari, dice, mi esposo. Ahora, a este Misi, ¿ya? Misi, ¿le aumentas qué? Le aumentas el sufijo kuna. Misi y kuna, que vendría a ser ahora mis gatos. O sea, todo este proceso que estamos haciendo se llama proceso de aglutinación. Aumentar y aumentar y aumentar y entender que esta expresión va a ser más amplia. Ya tiene más significado. ¿Te das cuenta? Ese es el proceso de aglutinación. Si te ha gustado este video, estimado, y quieres aprender un poco más de quechua, no te olvides de quedarte en este canal, suscribirte a nuestros videos, suscríbete a nuestro canal, síguenos, comenta y vamos a seguir subiendo más contenido de calidad para que tú aprendas un poco más el quechua. Tupac Unanchis Kama.